parcial, ¿no? En promedio no es tan seguido ver este tipo de casos, sin embargo es bueno conocer algunas patologías que eventualmente las vamos a estudiar porque, por ejemplo, el divertículo de Meckel, que es el que vamos a hacer ahora, tiene una característica que tiene todos los signos y síntomas muy parecidos a la apendicitis y de hecho a veces se confunden. Entonces, igual las próximas patologías van a ver de que tienen algunos signos y síntomas muy parecidos a lo que hemos estado viendo hasta ahora y por eso siempre es bueno tener los diagnósticos diferenciales para poder sospecharlos por lo menos. Primero, ¿qué es el divertículo de Meckel? El divertículo de Meckel, como dice acá, es una persistencia del conducto orfano-mesentérico. Cuando uno está de embrión, recordarán que la hibridación del intestino mismo es uno solo, ¿no? Y de ahí se va dividiendo en partecitas. Y estos se van separando poco a poco y de ahí sale pues el yeyuno, el hilo, todo, ¿no? Que ustedes ya conocen. Y a veces parte de esas uniones que había al inicio pueden quedar persistentes con el tiempo. Y una de esas es pues, el conducto o divertículo de Meckel. Dentro de los hallazgos en los niños, a nivel intestinal, probablemente sea como dice acá, la anomalía intestinal más común, digamos, la más, la que vamos a verla eventualmente, ¿no? Y normalmente se sitúa en el borde antimesentérico. Eso ya se acuerdan, perdón, cómo era borde mesentérico y borde antimesentérico, ¿no? Cómo era el mesenterio, acá está el intestino, entonces si acá fuera el mesenterio, acá está pasando el intestino, la parte que está pegada hacia el mesenterio, eso se llama borde mesentérico, y la otra parte, digamos, el lomito del intestino, eso se llama borde antimesentérico. Entonces, el divertículo de Meckel está, como ustedes ven acá, situado pues en ese borde antimesentérico. Atrás se ve el mesenterio, en cambio a este ladito, en el mismo lomo, se ve el divertículo, que es como una, casi como un apéndice, ¿no? Es una distensión, digamos, de la misma luz intestinal, lo cual le hace dar la misma forma que tiene el apéndice. ¿Se acuerdan? El apéndice secal es como una bolsita también igual que los divertículos. De acá a un rato cuando veamos enfermedad diverticular son iguales, son proyecciones de la luz misma que hacen a manera de bolsitas divertículos y por eso toman el nombre. En el caso de este que se localiza en el ilio, se va a llamar pues divertículo de Meckel. Entonces, ¿se acuerdan cuando les dije de cómo era la presentación clínica? Pues es muy parecida a lo que sucede en la apendicitis. ¿Se acuerdan? ¿Cómo dolía la apendicitis? Primero, dolor tipo cólico, en hipocondrio, perdón, fosiliaca derecha hacia acá abajo, náuseas, vómitos, fiebre, cuando está complicado, etcétera, etcétera. Porque el divertículo de Meckel igual puede hacer un cuadro similar a la apendicitis que se llama diverticulitis de Meckel, que tiene igual, bien, muy parecido. Y de hecho, a veces uno entra por la laparoscopía, encuentras pensando en una apendicitis, entras, miras con la laparoscopia y encuentras el apéndice normal, ¿no? Sin mayor alteración, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar, ¿no? Buscar cuál es el origen, digamos, de las molestias que ha tenido el paciente. Entonces, el protocolo en cirugía es ir de la válvula ileocecal más o menos entre 60 a 80 centímetros por encima de la válvula ileocecal. Eso es para que recuerden ustedes que si es que les preguntan cuál es la localización del divertículo de Meckel, por lo general es en ileo y, como les digo, más o menos promedio 60 a 80 centímetros por encima de la válvula ileocecal. Entonces siempre buscamos ahí, comenzamos a subir y muchas veces encontramos eso que ustedes han visto ahí. Pero ese divertículo que ustedes han visto es un divertículo casi normal, digamos, un hallazgo que sucede. De hecho, como ustedes ven allá, cuando es un hallazgo incidental, porque a veces uno entra a operar, no sé, vesícula, lo que sea, y de repente ves el divertículo de Meckel. Y en el caso de los adultos, cuando el divertículo de Meckel está normal, no es necesario operarlo. Lo dejas así porque ya se acostumbró, ya no hay ningún problema. Y en cambio, en el caso de los niños y adolescentes, lo que hay que hacer es una resección intestinal, sacar todo ese pedacito, porque hay la posibilidad que en el transcurso de su crecimiento hasta la adultez pueda complicarse con esto que se llama, en este caso, diverticulitis de Meckel.
Sin embargo, como cualquier divertículo, ¿se acuerdan cuando habrán hecho enfermedad diverticular de colon? No solamente hace diverticulitis, sino también a veces puede hacer hemorragias, puede haber sangrado digestivo, puede haber obstrucción, porque a veces se inflama un poquito, hace la diverticulitis, ¿y qué pasa? Igual que en la apendicitis, se pega el epíplomo, se pegan los intestinos, todos tratan de aplastronar a este divertículo y a veces puede generar también obstrucción intestinal, como lo mismo que pasaba con la apendicitis, ¿se acuerdan? O pues el caso clásico de diverticulitis, que es muy similar a la apendicitis, o incluso cuando se complica también puede perforarse, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Pues es exactamente igual en el caso de la diverticulitis, es lo mismo que han visto ustedes en la apendicitis. ¿Qué van a hacer? Van a dar antibióticos, ciprofloxacino, metronidazol, analgésico, obviamente, que dejarán en NPO, todo lo que ustedes ya saben como para una apendicitis. Y a continuación, cuando está complicado, lo que hay que hacer pues es hacer, como les habíamos visto más antes, era hacer pues una resección intestinal, ¿no? Sacar todo ese segmento. Más o menos se va entre unos 20 a 30 centímetros por encima y por debajo del divertículo, ¿no? Entonces se reseca. A veces, si es que no está complicado y es un hallazgo casual, como en el caso de los niños, lo que hay que hacer es nada más una resección del divertículo en cuña. Eso se llama cuña, ¿no? Le sacas acá y lo que haces es pues juntar. En el caso de los complicados, como les decía, ahí sí hay que darle un margen más o menos de unos 20 a 30 centímetros por encima y por debajo y retirarlos. Entonces, perdón, no digo. Sí, por favor, la Todo está grabado. Así como habíamos visto, esta es otra patología, el divertículo ya más o menos, no se olviden, se parece mucho a la apendicitis. Otra patología que es relativamente común es lo que ya habíamos visto un poquito más antes respecto a oclusión intestinal, que es la famosa oclusión por adherencias, ¿no? Entonces, también el intestino delgado, al igual que el intestino grueso, también puede tener diferentes patologías que causen obstrucción intestinal. Y la mayor parte de los casos es causada por lo que llamamos un síndrome adherencial, ¿no? Eso ya lo hemos hablado la otra vez. Habíamos hablado de que son bridas, que son adherencias. En el caso de las bridas, no se olviden, la diferencia entre adherencias, ¿cuáles eran? Eran tres, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran? Una, que las bridas tú las cortas y sangra, tienen irrigación. En cambio, las adherencias cortas, sangra casi nada, así en napa, porque son prácticamente avasculares. La otra es de que las bridas son congénitas, ¿no es cierto? En cambio, las adherencias son adquiridas por cirugía, por traumatismo, por peritonitis, por un montón de cosas, ¿no? Y la otra es de que, por lo general, las bridas son más firmes, ¿no? Uno corta y son unas bandas fibrosas, en cambio las adherencias son más laxas en realidad. Pueden ser muy apretaditas, pero al final son muy laxas e incluso uno las puede liberar con el dedo, ¿no? Comienzas a liberar poco a poco y se van soltando, ¿no? El detalle es de que en el intestino delgado, la principal causa de obstrucción intestinal, por lo menos en nuestro medio, es lo que es la causada por el famoso síndrome adherencial, que ya saben qué es. ¿Cómo se presenta? Igual, como habíamos hablado en la obstrucción, pues la obstrucción va a ser prácticamente igual, ¿no? Claro, digamos, lo precoz o lo tardío que sean los vómitos va a depender qué nivel, ¿no? No es lo mismo tener una obstrucción a nivel del duodeno que tener una obstrucción a nivel del colon sigmoides. Obviamente ahí voy a vomitar, pero no ese ratito, sino pasará, no sé, pues 1 o 2 días y comenzaré a vomitar. Pero en cambio un síndrome pilórico, una obstrucción por, no sé, por un besoar a nivel del estómago, va a ser que mis vómitos sean más precoces, ¿no? Al toque, como vomito, ¿no? Entonces, igual, en el intestino delgado, como es tan largo en realidad, va a depender mucho a qué nivel se dé la oclusión, y en base a eso vas a tener algunas diferencias. Pero en general,
al igual que cualquier obstrucción, ¿qué va a pasar? Va a haber pues distensión abdominal, el paciente va a estar vomitando, no va a eliminar deposiciones, no va a botar flatos, ¿no? Gases, porque está obstruido, ¿no? Dependiendo, como les digo, algunos detalles más respecto a la altura, ¿no? De muy arriba o muy abajo, de acuerdo a dónde esté obstruido, ¿no? El detalle es de que el manejo es exactamente igual. Que hay que tener algunos detallitos que hay que tener en cuenta cuando la obstrucción intestinal está estrangulada. ¿Cómo era estrangulada? Cuando había ¿qué? Compromiso de la irrigación, ¿no es cierto? Cuando ya hay isquemia, tú tienes que pensar de que ese intestino ya está, pues está en fase de necrosis, gangrena, etcétera, etcétera. Por eso es que hay que tener algunos detalles cuando uno sospecha de estrangulado. Y de hecho, esto se va a parecer mucho a un tema que vamos a hacer en una próxima clase, que se llama isquemia mesentérica. Cuando hay una isquemia mesentérica, normalmente por trombosis mesentérica, un trombo que se mete ahí, tapa la irrigación de una zona del intestino y comienza pues, a no llegarle la cantidad de sangre adecuada, se necrosa, se gangrena, etcétera, etcétera. Se van a dar cuenta que hay un detalle muy importante y esto les va a ayudar, es que cuando está estrangulada, el dolor abdominal es desproporcionado con los hallazgos abdominales. ¿A qué me refiero a eso? Así como en la obstrucción estrangulada y así como también en la isquemia mesentérica, donde el intestino está gangrenado en ambos casos, el dolor va a ser muy intenso. ¿Y quienes deben tener cuidado? Creo que en un momento les dije, ¿no? Abuelito, con mucho dolor, y que tú le revisas y dices, no, este abuelo me está engañando o está exagerando, pues ahí, en esos casos, sospecha de que tengas un compromiso de la irrigación del intestino. En este caso, isquemia mesentérica, por ejemplo. ¿Ya? Pues como dice acá, en la estrangulada y en cualquier otra patología como en la isquemia mesentérica, el dolor abdominal va a ser demasiado intenso que no va, digamos, de la mano con los hallazgos, ¿no? Que uno le revisa y está así medio suave, medio que extraño, ¿no? Mucho dolor para, tanto show para esto, digamos, ¿no? Entonces, al menos cuando se trata de abuelitos, tengan mucho cuidado y sospechen de otra patología que se parece, que es la isquemia mesentérica, ¿no? Por trombosis mesentérica. Va a haber taquicardia, dolor localizado en la palpación abdominal, a veces fiebre y obviamente leucocitosis marcada como en cualquier proceso infeccioso inflamatorio. En la obstrucción del intestino delgado, pues el examen que más nos va a ayudar, que es mucho más barato, más accesible en cualquier sitio, es la radiografía de abdomen, y siempre hay que poner que el paciente en la medida de lo posible esté de pie, ¿no? Porque es la mejor forma. Sin embargo, también ya lo hemos hablado, cuando tienes un paciente que es hemipléjico, parapléjico, paciente que está en la UCI, qué sé yo, y que no se puede parar, obviamente, lo que tienes que hacer es pedirle radiografía, pero lateral, ¿no es cierto? No le tomes una radiografía de frente porque obviamente no se van a ver los niveles. Lo que tienes que hacer es tomarle una radiografía del costadito para que en lo poquito que veas de costado también veas niveles, ¿no? Pero esos son pocos pacientes, la mayor cantidad de pacientes son pacientes a los cuales les puedes tomar, y hay que anotarlo en el pedido de radiografía, siempre hay que poner radiografía de abdomen simple y hay que marcar aunque sea que sea de pie, ¿no? Porque a veces lo llevan en camilla y el tecnólogo a veces por facilidad de echado nomás le toma porque ya no lo quiere hacer parar y te va a dar información que no se debe. ¿Qué vas a ver en la obstrucción por adherencias? Pues la clásica, ¿no? Esto, múltiples niveles, ¿no? Que se diferencia mucho del vólvulo de sigmoides, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que en el vólvulo de sigmoides había uno o dos niveles con una gran asa así gigante que le llamábamos grano de café, cabeza de cobra, etcétera, ¿no es cierto? En cambio, en la que es por adherencias, ustedes van a ver que hay múltiples nivelitos, porque el problema es en el intestino delgado. Y el intestino, imagínense que una parte del intestino nada más está torcido o está cerrado, el resto de intestinos que está ahí todos doblados, ¿no es cierto? Van a tener múltiples niveles que se van a ver tal y como se ve allá en la radiografía. ¿Qué criterios hay que tener? Dice que hay una triada, ¿no? Una, las asas intestinales dilatadas más de 3 centímetros. Ustedes miden esto de acá, ¿no? Miden esto, y eso tiene que tener más de 3 centímetros, que haya niveles y niveles múltiples, que ahí lo ven ahí,
y la escasez de aire en el colon. ¿Cómo se ve la escasez de aire en el colon? En realidad, esta radiografía como que no cumple mucho con eso, porque si ustedes ven acá abajo, ven como algodón, ¿no es cierto?, entre blanquito y negrito como mezclado. Eso es una imagen clásica de materia fecal que está caída en la ampolla rectal. Entonces, como que esa radiografía no entra mucho, digamos, acá. Pero en algunos casos van a ver que acá no hay nada. Entonces, en ese caso sí se va a cumplir la triada, ¿no? Entonces, más o menos va así, ¿ya? Entonces, hay que medir haces intestinales más de 3 centímetros, niveles y escasez de aire o muy poco aire en el colon, pues hacen pensar mucho en oclusión intestinal. No se olviden, como les digo, ver esto como esponjita, ¿no? Normalmente se ve un poquito más, entre blanco y negrito, más notadito. Acá como que hay un poco menos, sin embargo se ve acá un poco de aire, ¿no? En estas partecitas, ¿no? Entonces, más o menos es así una radiografía del intestino delgado como oclusión. ¿Qué hay que hacer? Esto prácticamente es una copia de lo que hemos visto en oclusión. ¿Cuál va a ser vuestro manejo? Si les pregunto en el examen, pongan indicaciones a un paciente con bórulo, con oclusión por adherencias o por lo que sea, prácticamente se repite exactamente lo mismo. Ya sabes que ese paciente va a entrar a la sala y encima está que vomita, obviamente no le tienes que dar nada por vía oral, ¿no es cierto? NPO. Segundo, como está vomitando, está perdiendo líquidos, electrolitos, y encima hay un segmento de ese intestino que está ocluido y que está secuestrando líquido, está formando un tercer espacio. Entonces, obviamente tendré que hacerle una recuperación, una restitución de líquidos en una forma mayor, ¿no es cierto? No le voy a poner solamente vía sectorizada, no tiene sentido. A ese paciente tendré que pasarle lactato, solución poli o cloruro de sodio, pues tendrás que pasarle a 35, 40, 50 gotas por minuto, prácticamente a chorro, ¿no? Para que se pueda rehidratar el paciente. En estos casos, como en todas las oclusiones, colocar sonda nasogástrica, ya saben, no se olviden, nunca pongan sonda y la tapen o la clampen, ¿no? Si no, mejor no le pongan. Pónganle la sonda y siempre conectada a una bolsa colectora, ¿no es cierto? Para que pueda drenar tranquilamente todo a gravedad y pueda salir. Siempre colocar sonda vesical. Si les preguntan para qué les ponemos sonda vesical, por dos cosas. Una, porque tenemos que drenar la vejiga para que ese síndrome compartimental sea pues lo menor posible, para que la vejiga no esté llena de orina y pueda estar drena, ¿verdad? Y la otra es justamente porque está perdiendo líquidos, electrolitos, está chocando el paciente, probablemente tenga repercusiones a nivel renal, ¿no es cierto? Y ponerle una sonda vesical nos va a ayudar a tener una información exacta de cuánta orina está botando el paciente, ¿no? Cómo está su función renal en el fondo, ¿no? Entonces, poner eso. Iniciar tratamiento antibiótico y analgésico, eso lo hemos visto también. Que antibiótico, igual fácil, ¿no? 5 metros, 7 metros, lo que ustedes quieran. Analgésico, ya saben que en oclusión el manejo analgésico es muy importante porque debe doler fuerte y pues cuando corresponde hacerle un tratamiento quirúrgico, ¿no? Otra enfermedad, ya saben ustedes, tampoco es algo tan común en nuestro medio, se relaciona más, ustedes se van a Argentina, a Estados Unidos, a Europa, probablemente vean más Crohn, vean más colitis ulcerativa, más enfermedad inflamatoria intestinal crónica, etc., ¿no? En nuestro medio, felizmente, gracias a Dios, no es tan común, pero por ahí de vez en cuando siempre se les va a aparecer la famosa, por ejemplo, enfermedad de Crohn, ¿no? Es una inflamatoria, dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales, está el Crohn y la colitis ulcerativa. Bueno, y el caso del Crohn, lo importante o lo que le hace diferente a la colitis ulcerativa es que el Crohn da en todo. Puedes tener Crohn incluso desde la boca, ¿no es cierto?, hasta el ano, ¿no? Eso en todo. En cambio, la colitis ulcerativa, como su nombre dice, solamente se va a ubicar en el colon, ¿no? Las dos son enfermedades inflamatorias, pero el Crohn se puede dar en todo, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay gente que tiene aftas a repetición, ¿no es cierto? Siempre hay que sospechar de Crohn en ese caso, ¿no? Y así. El Crohn, sin embargo, claro, obviamente, la boca, el esófago no es los lugares más comunes, obviamente. Los lugares más comunes son, como ustedes pueden ver acá, a nivel ileal, a veces entre ilion y colon, ¿no? Pero más o menos se va a dar por lo general en la parte distal del ilion
y las partes iniciales del colon, ¿no? Es donde más vamos a ver enfermedad de Crohn. Afecta, como les decía, cualquier sector del tracto gastrointestinal. La etiología en realidad es incierta, no se sabe de qué aparece, y pues más o menos así es, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, entre estos dos, que son el final de ilion y principios del colon, van a ser casi el 80 a 90% de los casos. ¿Cómo es la fisiopatología? Pues en realidad es una cuestión, como su nombre dice, una enfermedad inflamatoria crónica. Lo que pasa es de que la barrera que hay a nivel de la mucosa intestinal se va a ver, va a tener, digamos, una deficiencia en esa función de protección que tiene. Va a haber una exposición inapropiada a linfocitos y esto va a generar efectos inmunitarios. Por eso es que el tratamiento, en gran parte del tratamiento está pues darle corticoides, ¿no? Inmunosupresores, ¿no? Porque, como ustedes pueden ver acá, es un problema inmunológico y que sin una causa aparente, lo cual va a generar una reacción crónica inflamatoria, y ahí vamos a ver pues Crohn, ¿no? O sea, con todos sus detalles. ¿Cómo se presenta? Nuevamente, cuando el Crohn está inflamado, va a dar signos y síntomas muy parecidos a la apendicitis, ¿no? Como les decía antes, todo lo que vamos a ver ahora se parece mucho a apendicitis, ¿no? Dolor tipocólico, náuseas, vómitos, etcétera, etcétera. Uno le opera y no encuentra nada, y lo que encuentra son lesiones así inflamatorias pues dispersas en todo el abdomen, en todo el intestino, perdón, ¿no? Pues en ese caso lo que hay que hacer probablemente sea pues hacer una interconsulta al gastroenterólogo para que le haga una biopsia cuando corresponda, etcétera, ¿no? Entonces, a veces se va a dar desde el punto de vista de la sintomatología inflamatoria, a veces también va a haber obstructiva, ¿no? Igual va a haber un tipo ileomecánico, igual el paciente va a confundir con un cuadro obstructivo, náuseas, vómitos, distensión abdominal, o incluso en otras situaciones más graves, como se inflama tanto, a veces entre intestinos mismos se comienzan a pegar como para defenderse, ¿no? Lo que hacía el epíteto, lo que hacía el intestino cuando se pegaba, y a veces se adhiere tanto a esa parte que está comprometida que comienza a crear fístulas, ¿no? Se pega tanto que comienza a crear una comunicación anormal entre las paredes de los intestinos, ¿no? Entonces, por eso es de que la forma más grave de Crohn es la forma fistulizante, en la cual va a haber fístulas, de acuerdo al nombre que va a tomar, enteroentéricas, en el caso de que hay entre intestino a intestino, puede haber entre enterocutáneas, y puede haber las otras formas que son las enterovesicales. Y obviamente, de acuerdo a cada caso, va a tener el paciente diferentes presentaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una fístula entre el intestino y la vejiga, ¿qué creen ustedes que va a pasar con el paciente? ¿Qué les va a contar el paciente? ¿Qué creen? En otras palabras, si la caca de su intestino se está pasando a la vejiga, así llamándolo vulgarmente, ¿no? ¿Qué creen que va a tener? Infecciones a repetición. El paciente va a decir que cuando orina incluso tiene un olor así a heces, ¿no? Va a orinar un color inadecuado, va a salir, se va a estar infectando, o sea, sus signos y síntomas van a ser completamente diferentes. Si tenemos una enterocutánea, ¿qué va a pasar? A veces se inflama tanto, se pega, y de repente comienza a inflamarse la piel y comienza a salir pues contenido intestinal a través de la piel. Entonces hay que dar cuenta que eso es una fístula enterocutánea, o a veces lo operas al paciente y a través de la herida comienza a salir contenido intestinal, ¿no? Entonces, los signos y síntomas van a depender mucho del tipo de fístula que va a tener, ¿no? Va a tener en muchos casos diarrea, fiebre. Como es una enfermedad inflamatoria, el paciente no absorbe bien, lo que come no lo absorbe y encima no quiere comer, entonces va a estar con disminución de peso. Va a haber algunas lesiones, ¿no? Lesiones perianales como fisuras, úlceras, fístulas, ¿no? Por eso siempre no se olviden lo que cuando hicimos patología del recto llano, siempre es importante cuando uno saca una fístula, cuando uno drena un absceso, incluso algunas personas se acuerdan cuando hablamos de absceso perianal que había que hacer un cortecito, incluso algunos cirujanos hacen el corte así en cruz como hemos hablado, y un pedacito de la piel que está alrededor de la mucosa o de cualquier tejido que está alrededor del absceso, le hacen un cortecito, lo sacan y eso lo mandan a patología. Porque muchas cosas como Crohn, como tuberculosis intestinal, también pueden causar una de estas patologías. Entonces no es mala idea
mandar al patólogo los bordes del absceso, por ejemplo, o los bordes de la fístula o de la fisura, etcétera, porque puede ser la manifestación de otras enfermedades como Crohn, como tuberculosis en muchos casos, ¿ya? ¿Qué complicaciones puede haber? Pues puede haber obstrucción mecánica, si se perfora, si se fistuliza, puede haber pues obviamente peritonitis por perforación, puede haber hemorragia en algunos casos, y estas son las clásicas imágenes que uno va a ver cuando uno sospecha de Crohn. Puede haber desde la cuestión inflamatoria, que es ver esto como lesiones en empedrado se llama, hasta cuestiones más graves como ustedes pueden ver acá, en el cual el intestino se ha por varios sitios, miren, por acá, por acá, por acá, por acá, tiene zonas que se han ido perforando poco a poco, ¿no? Hasta alguna de ellas que está peor, se ha perforado más y obviamente ha hecho pues una peritonitis, ¿no? Como ven ustedes acá, miren, como uno agarra, y acá está el huequito, ¿no? Ahí está agarrando la pinza, digamos, para mostrar la perforación que se ha dado en el nivel del intestino. ¿Cómo es el diagnóstico? Pues antecedentes, ¿no? Anamnesis. Pues si tiene la abuelita, tiene la mamá, el papá, no sé, siempre hay una relación familiar, digamos, para la enfermedad de Crohn. Obviamente, racial también, ¿no? Es bien difícil que tú veas pues, a un andino y que veas a un argentino y que sospeches más, pues obviamente, el argentino, porque esos son de raza europea, ¿no? Casi todos alemanes, italianos, ¿no? En su ascendencia, ¿no? Entonces ahí tengo que sospechar de Crohn. Nuestro medio no es tan común, no imposible, pero no es tan común. ¿Qué vas a hacer en el laboratorio? Le pides laboratorios, puede haber anemias, leucocitosis, hipoglutaminemia, puede hacer también rayos, radiología, y lo más común, digamos, es hacerle la famosa endoscopía. Y si les preguntan cuál es la lesión clásica endoscópica de enfermedad de Crohn, es las lesiones en empedrado, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Como si hubiesen puesto piedritas blanquitas a todo, ¿no? ¿Y qué es importante? Que da por segmentos, no da a todo el intestino, sino que, ¿cómo diagnosticas eso en el ileum? Con la pastillita endoscópica, ¿no es cierto? Obviamente el endoscopio no va a llegar hasta el ileum, obviamente. Entonces, ¿qué le vas a dar? La cápsula endoscópica, ¿no es cierto? Entonces la cápsula viaja y encuentra, pero no encuentra esto en todo el intestino, sino un segmento sí, otro rato nada, otro poquitito sí, así, porque es, como ustedes han visto en las figuritas más antes, va a agarrar el intestino por segmentos. Va a ser más común en el ileum, es cierto, pero no en todo el ileum, sino en partecitas del ileum. Obviamente hay que sacar una biopsia dentro de lo posible y vamos a encontrar los famosos granulomas con enfermedad de Crohn. En realidad, el Crohn no tiene tratamiento, eso ya lo saben, el tratamiento solamente es paliativo. O sea, cuando la enfermedad de Crohn no está complicada y la diagnosticas a un tiempo y el paciente cursa con dolor, distensión, signos normales de una enfermedad inflamatoria, el tratamiento que ustedes han visto en gastro es darle corticoides u otras cosas, como por ejemplo lo que más se utiliza en nuestro medio, sulfasalacina, ¿no? 2 a 4 gramos diarios, se debe dar por meses, ¿no? 3 meses, 6 meses, un año, dependiendo. Hay que dar algunos inmunosupresores, en los cuales están acetopina, también se puede dar metronidazol, y como es un intestino que no absorbe bien, que está inflamado, el paciente está desnutrido, probablemente tengamos que darle nutrición parenteral, la famosa NPT en algunos casos, ¿no? Esto es tratamiento médico. Sin embargo, ese va a ser, digamos, el 80% del tratamiento. Pero como ustedes han visto, algunas formas de enfermedad de Crohn se van a complicar, se van a perforar, van a hacer fístulas, etcétera, etcétera. Pues en esos casos sí vamos a tener que entrar, porque han visto ustedes, recuerdan que había una forma que era muy parecida a la apendicitis, y uno entra y encuentra pues igual peritonitis, todo, encuentras el apéndice normal y vas buscando un poquito más arriba y encuentras las lesiones clásicas de Crohn. En ese caso sí hay que operar, y lo que hay que hacer pues es dependiendo de los hallazgos. Como les decía, Crohn, acuérdense siempre, afecta segmentos. Entonces, ¿qué me da? ¿Cuál es la ventaja de que puedo sacar ese segmento que está afectado? Entonces, ¿qué puedo hacer? Una extirpación quirúrgica del segmento afectado. Puedo hacer drenaje de abscesos cuando se ha perforado y he hecho un absceso alrededor. Puedo hacer en algunos casos ostomías. Puede haber algunos casos en los cuales necesiten cirugías de emergencia como un peritonitis, una obstrucción, abscesos. En algunos casos hay que hacer cirugías selectivas cuando hay fracaso del tratamiento médico, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo malo de esto? Que tú ese rato le solucionas, ¿no?
ya, le sacas un pedacito bien bacán, le haces anastomosis o ostomía, lo que corresponda, y muchas veces estos pacientes que ya son crónicos, están descompensados, hacen perforación más arribita, más abajito del segmento donde había resecado. Pues son pacientes que en realidad su pronóstico, cuando han llegado a ese punto en el que necesitan cirugía, probablemente no sea tan bueno. Y acaben con cirugías grandes, con resecciones intestinales amplias, muchas veces, que van a comprometer muchas veces su vida, ¿no? Y no van a condenar al paciente a una cuestión como, por ejemplo, el síndrome de intestino corto, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era el intestino corto? Lo hemos visto con algunos, ¿no es cierto? Cuando desde el ángulo de Treis hasta la parte terminal del intestino hay menos de 1 metro, eso se llama intestino corto. ¿Cuál es el problema del intestino corto? Que sea corto, no es lo de menos, ¿no es cierto? Sino que funcionalmente no va a absorber. El paciente puede comer 1 tonelada de comida, pero lo va a botar, no lo va a absorber y se va a desnutrir, y probablemente dentro de su esquema de toda la vida sea nutrición parenteral, lo cual técnicamente es medio imposible, ¿no? Que un paciente esté con NPT para toda la vida, ¿no? Con su catéter y todo eso, porque ya sabemos que hay muchas complicaciones de la nutrición parenteral. Otra patología son las famosas fístulas intestinales, ¿no? Ya se acuerdan de que fístula es la comunicación anormal entre 2 epitelios, ese es el concepto, digamos, de fístula, ¿no es cierto? Y así como hay fístulas rectovaginales, rectovesicales, etcétera, etcétera, también hay fístulas a nivel del intestino. Esto es importante que manejen ustedes cuando hay fístulas. Y las fístulas se van a dar por muchas cosas. Por ejemplo, a veces le opero el apéndice, ¿no? Lo opero así bien bonito, lo amarro el apéndice, la basecita, y a veces no amarré bien, se suelta, ¿no? Esa puede ser una causa. O a veces lo amarré bien, pero estaba necrótico, y esa necrosis siguió avanzando un poco más abajo y se hizo más hueco de lo que ya estaba, ¿no? Igual, a nivel del intestino, opero un divertículo de Meckel, no sé, y una diverticulitis, le hago su anastomosis, lo cierro bien bonito todo, pero como cualquier herida no prende bien, hace una dehiscencia parcial y comienza a fugar líquido intestinal, ¿no? Y así, por múltiples causas, la salida o esa comunicación entre el intestino que se ha abierto, que se ha hecho una dehiscencia, etcétera, etcétera, y cuando esto se va hacia la piel, o se va hacia la vagina, o se va hacia la vejiga, etcétera, van a ser las famosas fístulas, ¿no? Fístulas intestinales. ¿Listo? Pero lo que vamos a ver un poquito, nos vamos a jalar un poco, es a cuando hacemos fístulas enterocutáneas, cuando esas complicaciones que les digo, he hecho mi anastomosis, se abre, he hecho mi resección de divertículo y se abre, cualquier cosa, o a veces lo que ustedes van a ver también, cuando hay muchas adherencias, uno comienza a buscar, y entre lo que estás jaloneando es un intestino todo dilatado, y lo que estás jalando se descerosa, pasan unos días y eso se abre completamente y comienza a salir líquido intestinal, ¿no? ¿Y qué pasa con el paciente? A los días, ya sea por el drenaje o sea por la misma herida, comienza a salir contenido intestinal. Entonces a eso se va a llamar fístula enterocutánea. Y lo que me interesa de ustedes en este momento es que ustedes sepan reconocer primero cuándo es una fístula, ¿no? Entonces ahí van a ver diferentes formas de diagnosticar. Primero, clínicamente, ¿qué van a encontrar en una fístula enterocutánea? Si se sale contenido intestinal. Van a ver de que por lo que sale por el drenaje o sale por la herida misma es líquido intestinal, o sea, es olor así a heces, ¿no? O dependiendo, ¿no? Si es muy abajito, ya la materia fecal obviamente se va a ver más amarilla, menos marroncita, con un olor así, pues a heces fuerte, a desagüe, pues, ¿no es cierto? Que no es lo mismo cuando se fistuliza a nivel del duodeno, digamos, ¿no? Que vas a ver más una salida de líquido un poco bilioso, más bien, ¿no es cierto? Un verde bilioso, ¿no es cierto? Entonces va a depender mucho. Entonces, primero, clínicamente tú chequeas eso, ¿no? Ya, listo, encuentras que es una fístula. En algunos casos, ¿qué podría pasar? De que, oye, ¿esto es fístula o no es fístula? Puede ser, está medio amarillito, pero lo huelo y no es tanto. Entonces tú, ¿qué puedo hacer? Entonces, en esos casos, ¿qué hay que hacer? Algunas personas le dan azul de metileno. ¿Se acuerdan del azul de metileno que se utiliza en laboratorio? Pues agarras 10 mililitros, lo juntas con un vasito de agua más o menos, le echas
eso se mancha así recontra azul y le pides al paciente que se lo tome, ¿no? Lo tomas y obviamente si está fistulizado en algún sitio, ¿qué va a pasar? Eso que tú estabas así, ¿será, no será? De repente comienza a salir azul, ya te das cuenta de que es una fístula intestinal, ¿no es cierto? Es fácil de reconocer. Pero ¿qué es lo malo del azul de metileno? Que el azul de metileno se absorbe muy bien en las primeras porciones del intestino. O sea, si tienes una fístula a nivel de la válvula ileocecal o por ahí en el ilio distal, o mucho menos todavía si es que es más abajo, puede que sí te manche, como también puede que no manche. Entonces, una vez se nos ocurrió y le dimos beterraga. ¿Se acuerdan? Con algunos de ustedes le hemos dado a los pacientes beterraga. Porque ¿qué pasa con la beterraga? Te vas a la, ¿cómo se llama? A la granja, te vas a comer tu pollo y te dan tu ensalada de beterraga, porque hay fresca y hay la otra, ¿no es cierto? Comes beterraga. ¿Qué pasa al día siguiente? Vas al baño y te asustas, ¿no es cierto? ¿Qué le está pasando, no es cierto? Porque la beterraga mancha bien, ¿no es cierto? Hasta el fondo, ¿no es cierto? Entonces, lo que hemos descubierto con el tiempo, y de verdad es un descubrimiento que lo tuvimos cuando cambiaba en el plan regional, se nos ocurrió, ¿y qué pasa? Justo un día fuimos al tablón que estaba al frente antes, y si le damos esto, y se nos ocurrió, y le vamos a beterraga. Y de hecho eso puede ser un trabajo independiente para alguien que quiera hacer su trabajo, ¿no? Porque no está escrito en ningún sitio, solamente es una idea que se nos dio, pues, entre un grupo de amigos, ¿no? Entonces pensamos, y desde ese tiempo le comenzamos a dar beterraga. Entonces, obviamente, ¿qué va a pasar con ese paciente que tú decías, eso no es, eso no es? Le vas a dar beterraga y va a comenzar a salir rojo, ¿no? Rojo. Entonces ya esa es otra prueba para diagnosticar fístulas, ¿no? Es más o menos lo mismo que también con algunos de ustedes lo hemos hablado, cuando tú sospechas de una fístula, saliendo un poquito del tema de acá, pero tienes a veces, ¿qué pasa? Ginecología, por ejemplo, trabaja así histerectomías, y a veces una lesión, digamos, casi clásica, digamos, es lesionar para ellos el uréter. Entonces lo lesionan parcialmente, a veces totalmente, y de repente a los 2 días, 3 días comienza a salir un líquido así como orina por la herida o por el drenaje. Entonces dices, ¿será ascitis? Porque se parece mucho a la ascitis, la orina, ¿no es cierto? ¿Será solamente líquido ascítico o será orina? ¿Qué vas a hacer? Si estás en un laboratorio, le tomas una muestrita, lo mandas al laboratorio, le pides urea-creatinina y obviamente vas a encontrar creatinina. Ya en el líquido ascítico no hay creatinina, ¿no es cierto? Entonces ahí sí podré decir que es orina. Igual, en este caso, si yo mando ese líquido intestinal y lo mando al laboratorio y encuentran restos alimentarios, obviamente es una fístula, ¿no es cierto? Pero cuando no tienes, utilizas la beterraga, por ejemplo, o en el caso de las fístulas vesicales, fístulas urinarias, ¿qué le vas a dar? Por ejemplo, también alguna vez escuchamos que le dan la famosa fenazopiridina, ¿se acuerdan? Ese analgésico urinario que viene a veces con antibiótico, ¿no? El famoso Piridium, que es la marca, ¿no? Entonces, cuando ustedes dan un analgésico urinario, como es normalmente, incluso tú recetas, ¿no? Y de hecho viene ya preparadito ciprofloxacino más fenazopiridina, o viene cefuroxima más fenazopiridina, o no floxacino más fenazopiridina. ¿Qué le tienes que decir al paciente? Que cuando orine no se asuste, porque la orina va a salir de un color anaranjado fosforescente, ¿no es cierto? Tú no le dices eso al paciente, va a orinar y va a decir, ¿qué me está pasando? ¿No? Y va a pensar que se está poniendo grave. Entonces, eso, por ejemplo, lo utilizamos cuando sospechamos de fístulas de la vía urinaria. Le damos sus 2 pastillitas y no pasan ni unos 15, 20 minutos y cuando es una fístula urinaria comienza a salir así un anaranjado fosforescente, ¿no? Por la herida o por el drenaje. Entonces, se dan cuenta que hay formas que son clínicas, experimentales, digamos, en las cuales uno puede diagnosticar fístulas intestinales. ¿Ya? Entonces ya más o menos saben cómo vamos a diagnosticar una fístula intestinal. Después de eso, vamos a ver esta clasificación que sí es importante que ustedes la sepan. Y las clasificaciones de las fístulas se van a dar muchas veces por el débito. ¿A qué me refiero cuando hablamos por el débito? ¿A cuánto sale por la herida o por el drenaje? O sea, cuánto de líquido, en este caso líquido intestinal, ¿no? Contenido intestinal. Entonces, en ese caso, de acuerdo al gasto o al débito, es lo mismo, va a haber fístulas de bajo débito, de mediano débito y de alto débito. Algunos dicen que solamente hay de bajo y de alto, pero últimamente se ha visto esta clasificación como un poquito más adecuada. ¿Por qué?
porque en base a esto vamos a poder manejar a los pacientes, ¿no? Si bien es cierto, las de alto son de manejo quirúrgico, cuando tú tienes una fístula biliar, una fístula intestinal y sale de 700, 800, 1 litro, pues ahí no queda otra que operar, volver a operar, buscar el sitio de la fístula y solucionar, hacer resección, hacer un bypass, qué sé yo, ¿no? 1000 cosas por hacer. Pero cuando la fístula es de bajo débito, el tratamiento, y ahí ustedes entran como médicos generales al inicio por lo menos, entran y van a comprender de que el manejo de las fístulas de bajo débito solamente es nutricional. Tú puedes estar saliendo así, caca, así por acá, pero si sales 50, 60, 70 centímetros, ¿qué vas a hacer? Le haces una ecografía o le haces una tomografía, porque claro, podría estar saliendo 50, 70, pero quedándose el resto adentro, ¿no es cierto? Entonces tú evalúas ahí, paciente, ¿cómo está el paciente? Está asintomático, ¿hace fiebre? No, no hace fiebre. ¿Come bien? Sí, come normal, pero está saliendo caca. A ver, le hago una ecografía o tomografía, y si yo veo que adentro está todo libre, no hay colecciones, no hay nada, ¿qué significa? Que lo poco que está saliendo se está saliendo para afuera, y solo está saliendo 70, 80, 100 mililitros. Entonces, ¿qué significa eso? Que es un paciente que dentro de todo está estable, está asintomático, digamos, y en ese caso el manejo solamente es nutricional. ¿Qué vas a hacer? Darle alimentación hiperproteica, ¿no? Le vas a dar incluso dieta complementaria, le vas a hacer que el paciente coma ya no 3 veces al día, sino 5 veces al día, vas a mejorar su nutrición desde el punto de vista proteico. Entonces, ¿qué le vas a aumentar de proteínas? Carne, huevo. Por eso es que ustedes han visto dieta hiperproteica. ¿Qué le hacen a los pacientes? Les traen claras de huevo batidas, por ejemplo, ¿no? Que es pura proteína. O les dan carne, ¿no? Carne frita. Carne a media mañana les traen así carne. ¿O qué le vas a indicar al paciente? Alto en proteínas, embutidos, por ejemplo, ¿no? Entonces le dices, ¿sabe qué? Cómprese y coma unos 500 gramos todos los días de jamonada, de salchicha, de calabresa, lo que ustedes quieran, ¿no? Que es pura proteína, ¿no? Entonces, chévere. Entonces, cuando es bajo débito, el manejo solamente es nutricional y expectante, o sea, tú vas chequeando cómo va el paciente, ¿no? Cuando tienes un débito entre 200 a 500, ahí tienes que tener una conducta en la que tienes que ir evaluando, y dentro de tu manejo será pues indicar que en forma diaria le hagan una curva de la fístula. ¿A qué me refiero con esa curva? De que indicas a la enfermera, al interno, a quien sea que esté a cargo del paciente, que todos los días vaya anotando cuánto sale en 24 horas y haga una curva, digamos, hoy día sale 100, a 150, 180, 200, vas haciendo como una curva de temperatura igualito, ¿no? Entonces, ¿qué vas a ver acá? Si el paciente, por ejemplo, comienza con 500, en 2 días baja a 450, en otros 2 días está en 350, y así tú ves que hay una tendencia a bajar, ¿qué vas a hacer? Nada, solamente darle buena nutrición. Al revés, si ves que un paciente está en 180, 200, 250, 280, 300, estás viendo que está aumentando, no vas a esperar que llegue a que sea 500 para operarlo, pues, sino de frente tendrá que entrar a la sala antes que se complique más todavía, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer en eso? En este caso, pues ser expectantes, ¿no? Y ahí ustedes, como médicos generales al inicio, nos van a ayudar, ¿no? Van a ver, ¿está con tendencia a subir? No espero que el paciente esté grave, lo mando de frente, le hago una interconsulta, le hago la referencia, lo que corresponde. Pero si yo veo en mi consultorio que está 300, y mañana regresa 280, 250 y el paciente está comiendo normal, no hace fiebre, no hace distensión, ¿qué tengo que hacer? Solamente dar una terapia nutricional, ¿no es cierto? Y estar alerta con el paciente. ¿Se entiende entonces cómo se manejan las fístulas, ¿no? Ya saben cómo se diagnostican, ¿no? Antecedentes, quirúrgicos, etcétera, ver la calidad del drenaje, por eso es que en las rotaciones aprendemos a ver qué tipo de drenaje hay, ¿no es cierto? Hemos visto serosos, cómo son los biliosos, cómo son los hemáticos, cómo son los intestinales. Reconocer qué tipo de débito está saliendo. Y si no reconoces y no estás muy seguro y no tienes un laboratorio, porque si tienes un laboratorio lo mandas al laboratorio, sacas un poquito, lo mandas y si ven hay partículas de comida o bilis, qué sé yo, entonces ya me doy cuenta que es una fístula intestinal. Si no tengo el laboratorio, ¿qué le voy a hacer? En el caso del intestino, le doy su beterraga, ¿no es cierto? Hay una beterraga entera que se la coma o en licuado, lo que sea,
y esperas unas horitas a que veas qué cosa sale por ahí, ¿no? Y manejar de acuerdo a los flujos, ¿no? No se olviden, hay fístulas de bajo, mediano y alto débito. Alto, quirúrgico; bajo, nutricional; mediano, expectante, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los factores de riesgo para fístulas? Pues obviamente edad. Los abuelitos, ustedes han visto, son los que más se fistulizan, los desnutridos, los pacientes que tienen enfermedades crónicas como anemia, cirrosis, neoplasias, que han recibido quimioterapia, los que han recibido radioterapia. Por ejemplo, tienes una paciente que le ha hecho braquiterapia por cáncer de cuello uterino, ¿no? Le hacen irradiación. A veces la irradiación no solamente afecta a ese sitio, sino también a zonas aledañas, y a veces esas quemaduras por radiación pueden generar fístulas intestinales, ¿no? Entonces uno preguntando puede diagnosticar. Uso de inmunosupresores diabéticos, riesgos locales. Esto por ejemplo nos interesa a nosotros los cirujanos, ¿no? Lo van a escuchar de los residentes y les pregunto: ¿cuáles son tus factores de riesgo para hacer fístula? Pues por ejemplo, la irrigación de los dos cabos cuando lleva anastomosis, que esté bien irrigado, ¿no? Alguna vez cuando hemos entrado con uno de ustedes a Vólvulo, le cortamos todo y esperamos un ratito para ver de que no se ponga oscuro, que no se ponga negro, para ver qué tan irrigadas están las puntitas de los cabos, ¿no es cierto? Si está bien irrigado y no se pone y sigue rosadito, bonito, entonces le hago la anastomosis y bacán, ¿no? Igual las suturas de tensión, adherencias, isquemias, infecciones, etcétera, etcétera, son cosas que las he puesto ahí para que ustedes tengan una idea, pero nos importa mucho más a los cirujanos al momento de tomar la decisión de hacer una colostomía, una ostomía en general, o hacer anastomosis, ¿no? Esto es importante. Las fístulas después de una cirugía se van a dar más o menos entre el 5º al 10º día. Es un poco difícil que hoy día lo opere. Tendría que ser así, algo muy brutal, que ha hecho algo tan mal que al día siguiente esté abierto. Normalmente esas fístulas, cuando hay una mala irrigación del intestino, etc., se van a dar más o menos entre el 5º y 10º día postoperatorio. Ya, esa es la... ¿Cómo se van a presentar las fístulas? Como íbamos hablando: fiebre, leucocitosis, hilo prolongado, hipersensibilidad, infecciones en la herida, y para cada tipo, como les decía antes, va a haber diferentes signos y síntomas de acuerdo al tipo de patología. Si es una enterovesical, si es una enterovaginal, una enteroentérica, ¿no? Hay mujeres que, por ejemplo, eso es lo que sucede, como hablamos hace un ratito, cuando se hacen radioterapia por cáncer de cuello uterino. Hacen radio todo bacán, y después de la radioterapia, a las pocas semanas o meses, comienza a salir continente intestinal por la vagina, ¿no? Y es porque se quemó el intestino que estaba al lado, que estaba cerca al útero mismo, donde era el objetivo, digamos, de la radioterapia, y como se quemó, se pega a veces a la vagina o hacia el útero, y va a haber pues una comunicación anormal que se va a dar, y la paciente va a comenzar a tener deposiciones o eliminación de gases a veces. Entonces, no sé qué me pasa, pero mis pedos no salen por atrás, sino salen por la vagina más bien. Entonces ahí te das cuenta al toque de que sospechas de que es una fístula enterovaginal, ¿no? Y así. Esta patología pues es también recontra conocida, la tuberculosis. En realidad, si bien es cierto, la tuberculosis pulmonar es la más característica, la más clásica, etcétera, etcétera, pero después de la tuberculosis pulmonar, probablemente una de las más comunes sea la renal y la intestinal, ¿no? Entonces la intestinal igual es una infección tuberculosa, igual de las paredes intestinales. ¿Cómo uno se contagia de tuberculosis intestinal? Porque a veces uno se deglute el esputo que está contaminado, por vía hematógena, por vía linfática, y también a veces por contigüidad, ¿no?, de las vías urinarias. Porque se acuerdan cuando hablamos de apendicitis, el uréter, el riñón están ahí. ¿Quién está por delante del sitio nomás? El colon, ¿no es cierto? Y a veces ahí nomás por contigüidad se pasa de las vías urinarias o del aparato genital hacia el intestino, ¿no? Entonces, igual, ¿cómo se va a presentar? Hay pues presentaciones clínicas diferentes, ¿no? Lo más común es de que el paciente con tuberculosis se vaya o se presente como si fuera un cuadro oclusivo o pseudo-oclusivo. El paciente se distiende, náuseas, vómitos. Creo que con ustedes, con algunos vimos en la emergencia un paciente, un abuelito con tuberculosis que lo mandaron, que estaba todo distendido. ¿Fue con ustedes? Con alguno de vuestros grupos fue.
Entonces, la clásica forma, digamos, la forma más común de presentación de tuberculosis es el cuadro oclusivo o pseudo-oclusivo. Ya saben cómo es una oclusión, no lo vamos a repetir. Algunos se presentan con formas ulcerativas que comienzan a hacer úlceras a nivel del intestino, y estas son las que se van a hacer dos cosas: o sangran o se perforan, ¿no? Entonces, a veces uno entra igual, como si fuera una peritonitis por apendicitis, etc. Entras y encuentras el apéndice normal, y lo que encuentras son las lesiones clásicas de tuberculosis a nivel del intestino. ¿Y cuáles son esas lesiones clásicas? Son los famosos granos de mijo, que son colecciones gaseosas. Entonces tú ves el intestino y ves así como si tendría motitas blanquitas en todo el mesenterio, en todo el intestino, como si hubiesen puesto bolitas así de papel higiénico, digamos, chiquititas y pegadas en todo el intestino. Eso se llama granos de mijo, ¿ya? Entonces ahí uno puede ver fácilmente que es una tuberculosis enteroperitoneal. A veces puede darse ascitis, a veces también hay fístulas. Igual todas las cuestiones inflamatorias crónicas en el intestino pueden dar lugar a fístulas, a veces entre intestino e intestino, pero también igual enterovesicales, enterovaginales, igual y algunas complicaciones perianales. Hace un rato hablamos de que cuando operas fístulas, abscesos, cualquier cosa a nivel perianal, siempre es buena idea mandar la patología, porque otra de las causas que causan este tipo de cosas es pues justamente tuberculosis. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Igual que cualquier tuberculosis, hay pérdida de peso, dolor abdominal. Obviamente, casi siempre estos pacientes van acompañados de TBC pulmonar. No siempre, pero casi siempre. Entonces son pacientes que tienen tos crónica, que tienen antecedentes familiares, ¿no? Así es que mi papá tenía tuberculosis, ¿no? Pues siempre es bueno preguntar. En la familia hay cáncer, en la familia hay tuberculosis, en la familia hay enfermedad de Crohn, alguna enfermedad crónica del intestino, y muchas veces tan solo con ese pequeño detalle pueden tener un diagnóstico, ¿cierto? Hay masas palpables, síndrome febril, borborismos, ¿no? Que suena todo el rato el intestino, ¿no? Estás tranquilo y no es un motivo aparente, ¿no? Falta de apetito, disminución del apetito, hepatosplenomegalia, la clásica de la tuberculosis, que es sudoración nocturna, constipación, a veces diarrea, en algunos pacientes amenorrea cuando se asocia con TBC de los genitales, ¿no? Entonces esto es lo que, no sé si la foto no se ve muy bien acá, si se ve bien, pero acá se lo ves así, cositas blanquitas, ¿no? Pues así estos puntitos, ¿eh? Así estas cosas blanquitas, en todo el intestino. Ese es un signo clásico de TBC enteroperitoneal que se llama granos o gránulos de mijo, ¿ya? Pues cuando nosotros operamos, vemos eso, ya al toque, ¿no? Eso es TBC, casi seguro. Entonces, ¿qué hacemos? Le sacamos un ganglio, le sacamos un pedacito de estos granos, también están en el mesenterio, le hago un cortecito, le hago una biopsia, una exelis biopsia, y eso lo mando a patología y probablemente me salga granulomas gaseosos de TBC, ¿cierto? Como les decía, al igual que el Crohn y todas las enfermedades inflamatorias infecciosas crónicas, también pueden hacer fenómenos oclusivos, y también en muchos casos puede perforarse también, ¿no? Como ven ustedes en esta de acá, pues igual una superperforación, ¿no? Múltiples, ¿no? Diferentes sitios. ¿Cuál es el tratamiento de la tuberculosis intestinal? Pues en realidad, si tú encuentras, haces la paroscopía y encuentras todo y no hay mayor complicación, lo único que tienes que hacer es cerrarlo, listo, se acabó la historia, y le haces todos los estudios para corroborar que es una tuberculosis. ¿Qué le vas a hacer? El famoso esquema, ¿no? De 4 meses, de 6 meses, todo lo que ustedes ya conocen de infectología, ¿no? De isoniazida, rifampicina, etianamida y mecamutol, perdón, y acinamida, ¿no? En algunos casos puedes cambiar con estreptomicina, en otros casos cambias con ciprofloxacina. Hay varios, ya ni me acuerdo ya mucho de los esquemas de tuberculosis, pero ya ustedes lo conocen mejor. Entonces, en ese caso se da solamente el tratamiento médico. Pero cuando el paciente está ocluido o está perforado, tiene peritonitis, etc., entonces ahí viene el tratamiento quirúrgico. Entonces, en algunos casos tenemos que hacer, pues, dependiendo del sector comprometido, vamos a hacer, por ejemplo, hemicolectomías, resecciones de hígado, donde esté afectado en realidad. En algunos casos tendré que hacer ostomías, dependiendo del estado general del paciente, tal vez le hago una ostomía, o tal vez hago la resección y una estomosis, ¿no? Una estomosis. Entonces todo va a depender de los hallazgos.
Algunas neoplasias del intestino delgado también, como hay en el estómago, como hay en el colon, etcétera, también hay algunas neoplasias, lo vamos a pasar un poco rápido porque eso lo han visto en gastro. Hay diferentes tipos. Si bien es cierto, los adenomas son los más benignos, pero lamentablemente, al menos cuando se trata del duodeno, los adenomas son inespecíficos y lo que corresponde es hacer resección intestinal, sean benignos o sean malignos al final de cuentas, porque uno no puede estar seguro hasta que no saca pues, la pieza y la observa. Lo malo es que cuando tienes un adenoma en el intestino no le puedes sacar un chiquitito, tienes